lo primero de todo, dar las gracias a todas las personas que nos siguen en YouTube y en redes sociales. Hoy para mí es un honor y un placer poder entrevistar a uno de los actores de doblaje más importantes del cine español. Él es Camilo García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Hola, hola, Fran. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Sí. Bien, que lo Ya que te quería, veo muy ufano, muy bien, sí, sí. sí, lo que quería saber es, porque cuando tú empezaste, ¿sí o no? ¿Cómo nace tu vocación? Y en aquella época no tenía que ver una gran formación como actor de doblaje, Hombre, sí, el doblaje se hace desde los años 30. los años 30. Años 30 empezó el doblaje y empezó con el cine sonoro. Sí, sí. Es decir, cuando en un momento dado hablaban los actores después del cine mudo, tuvieron que inventarse la cosa de decir, bueno, en el resto de los países, cuando van a oírlo todo en inglés, o todo en fin, y habrá que buscar un sistema para que la gente lo entienda. Y entonces, ¿qué pasó? Que en todas partes se crearon estudios de doblaje para doblar las películas. Y las doblaban de una forma un poco rancia, no con gran desarrollo técnico ni por supuesto demasiado bien, porque era todo, pero bueno, esto es, no sé, por ahí hay una leyenda extraña que dicen que Franco inventó el doblaje. Mentira, no tengo nada que ver con Franco, ni me gusta ni nada, pero se inventó justo cuando empezó el cine sonoro. Tardó un poquito alguien se inventó unas máquinas para decir, bueno, vamos a sonorizar esto junto con el soundtrack de la película, es decir, con la música, con los efectos, y pondremos otras voces a estas bocas de estos actores, para que la gente en todas partes, en Italia, en Alemania, en Francia, en España, incluso estaba el doblaje latino, que se hacía en México o en Puerto Rico. O sea que es una cosa muy antigua. Y yo, desde muy niño, oía las voces de doblaje de la gente. Casi todos eran actores, muy buenos actores de teatro, o bien eran actores de radio, sobre todo de radio. La radio en aquel momento era muy importante. La gente escuchaba los seriales y estaban enamorados de las voces, voces que no conocían, que luego tampoco llegaron a conocer muchas de ellas porque se dedicaron a doblar películas, pero también muchos actores de teatro. Yo empecé haciendo teatro y mi primera vocación fue dedicarme al teatro. Estudié teatro en Barcelona, en el Instituto del Teatro de Barcelona, y entonces empecé a hacer teatro, primero independiente, amateur, y luego ya profesionalmente. Entonces, una vez que empecé profesionalmente, por casualidad, alguien me oyó en un escenario y me dijeron, mira, pues tú tienes buena voz, pues quieres dedicarte al doblaje. Pero yo ya había visto mucho, ya sabía más o menos cómo se hacía la cosa y sobre todo tenía muchas referencias de grandísimos actores que se dedicaban al doblaje, pero que eran de teatro o hacían televisión o lo que sea. O sea que no es que no hubiese doblaje, había doblaje y además muy bueno. En aquella época era muy bueno. Y pero, ¿había muchos sitios para poder formarte? O... No, no, la cosa de la formación del doblaje era muy clara. Si eras actor de teatro o habías hecho radio o te gustaba mucho esta historia, te presentabas en los estudios y decías, yo quiero hacer doblaje. Ah, pues póngase aquí y escuche cómo se hace. Ibas ahí, estabas en la sala viendo cómo trabajaban los otros. Y ahí además no solo eso, sino que en un momento dado o hacía una convocatoria de pruebas. Llegabas allí y unos cuantos muchachos, muchachas o ya personas mayores les hacían una prueba a ver cómo tenían la voz, cómo les grababan la voz, cómo llevaban la sincronía, cómo actuaban, que eso es importantísimo, actuar. La actuación es, si no eres actor, no sirves para nada. Y como actor, pues tengas la voz que tengas, si eres un buen actor y sabes sincronizarlo, esto se aprende poco a poco. Pero para entrar era eso, solamente hacer una prueba, que gustase esa prueba y esperar a que te llamen, a que me llamaran. Yo tuve suerte porque ya llevaba un tiempo haciendo teatro, más o menos tenía más o menos una experiencia y esa experiencia me sirvió para que la primera vez que hice doblaje, que me pareció una cosa muy difícil, porque es muy difícil, pero me aclimaté, me gustó y llegó un momento en que prácticamente sigo haciendo teatro también, pero menos y me dedico más al doblaje.
Pero bueno, Y, ahora sé, yo lo digo porque ahora sé que hay muchas escuelas que sí que enseñan este tipo de cosas. Y mucha gente pues se apunta, paga un curso, paga otro curso, paga lo que sea, y les enseñan a veces online. Y yo no sé online cómo se puede enseñar, pero bueno, online, o bien ya se forman escuelas donde los alumnos van allí y tienen maestros que les enseñan cómo va la historia del doblaje, les enseñan la profesión, el oficio del doblaje. Eso es lo que y, digo. ¿Y qué cualidades debe tener una persona para ser un actor de doblaje? Puede ser rector. Ya está. Ser actor y que te guste este oficio. Hay muchos actores que no les gusta o no se ven capacitados para una serie de cosas que tiene este oficio, aparte, digamos, de la interpretación, que es básica. Luego hay una serie de cosas técnicas que has de aprender. Sobre todo tienes en la pantalla un señor, quien sea, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo, a Anthony Hopkins, que está extraordinario haciendo un papel, pues tú tienes que estar a su altura, y para llegar a su altura no solamente has de sincronizar los labios, que es muy importante, porque la sincronía lo que permite es que la gente crea que ese actor está hablando en otro idioma, y es de estar a su altura, a la altura de un grandísimo actor, y has de procurar, evidentemente, quizá no llegues a su excelsitud, pero sí tienes que cumplir con tu trabajo y dejar aquello de tal manera que la gente que lo vea piense que el señor Hawkins o quien sea está hablando en otro idioma. Y es eso, es un oficio que se aprende poquito a poco. A mí me costó bastante. Yo entré, pero no entré directamente a hacer grandes papeles. Tardé bastante tiempo. Hasta que luego la suerte te acompaña. Llega un momento en que hacen pruebas para hacer la Guerra de las Galaxias y en aquel momento, que yo tenía 30 y pocos años, doblé a Harrison Ford y ya me he quedado con él prácticamente siempre, y a Gerard Depardieu, y a tantos y tantos y tantos. Y esto se crea más o menos una, mira, este chico lo está bien, y además que bien está en ese papel, o este chico no funciona, pues te tienes que retirar, sencillamente. Pues seguir haciendo teatro, puedes ser un gran actor, pero que no te has aclimatado a la técnica del doblaje. Es una parte técnica que se ha de aprender, pero si no eres actor, realmente no puedes hacer nada, porque si no sabes actuar como está actuando el de la pantalla, mejor que te retires. Y para... yo creo que tiene que tener una parte importante a la hora de doblar a un personaje, saber la psicología del personaje, saber realmente lo que le está pasando. Bueno, claro, pero eso lo ves enseguida. Pues enseguida que tú siendo actor sabes que aquel está actuando de esa manera, y tú has de actuar como él en otro idioma. Pero no es solamente psicología, es actuación. Él actúa, tú actúas. Él crea, tú recreas. Es una cosa importantísima. Él está creando un personaje nuevo, con un guión, con un buen director, con una cámara, con un plató, etcétera, etcétera. Y tú ves esa creación de él y tú has de recrearla en otro idioma. No hace falta saber mucho de psicología. Enseguida verás si ese hombre se enfada, te has de enfadar. Si ese hombre se ríe, tú te has de reír. Si ese hombre llora, has de llorar. Si es malo, lo verás rápido. O aunque en la película digamos, ¿es malo o no es malo? A ver, pero ya ves sus intenciones y ves su mirada y ves su forma de actuar y ves sus labios cómo funcionan, ves su interior, y esto es una cosa que enseguida lo ves, porque claro, a veces no hace falta que veas la película, muchas veces evidentemente se ve la película antes, pero cuando eres protagonista, pero a veces en un papel más pequeño, un papel secundario, no te han pasado la película, te dice cuando llega el director, que el director es básico, el director de doblaje, me refiero, en la sala, te dice, mira, este es un envidioso, o este es mala persona, no, este es muy bueno y además quiere mucho a su mujer, pero la mujer le pone los cuernos, ¿está con él? Ya sabes de qué va. Entonces has de hacer lo mismo que está haciendo, procurando hacer lo mismo que hace el de la pantalla. Ese es, el secreto es ese. ¿Y cómo son las tablas salariales de un actor de doblaje? Porque imagino que cobráis según el número de párrafos que tengáis en una película. Sí, sí. Esto lo dividimos en takes. Take es la palabra take es toma en inglés,
y se van dividiendo poquito a poco los takes. No puedes hacer toda la película enseguida, es imposible. Vas haciendo un take, otro take, así hasta que acaba la película, hasta que acaba tu personaje. La tabla salarial, te voy a contar una cosa que parece mentira. Me parece que estamos cobrando lo mismo que hace 20 años. O sea que ha subido muy poco, quizá un poco del IPC, pero realmente siempre ha sido muy duro crear unos convenios buenos. Hemos tenido problemas de huelgas y de historias porque no estamos bien vistos por la industria. Sencillamente, hay mucha gente que odia el doblaje. No sé por qué lo odian, porque es un servicio público maravilloso. Para gente que no sabe idiomas o para gente que le cuesta mucho leer los subtítulos, pues yo creo que está muy bien. Vamos, me parece maravilloso porque es como traducir algo. Y tú tienes novelas traducidas, aunque sepas mucho inglés o sabiendo inglés o sin saber inglés, la lees y te gusta porque está bien traducida. Pero vamos, ¿no? Del inglés, del ruso, del polaco y del chino. Esto es así. Y creo que es un servicio público para muchísima gente. Los que saben mucho inglés dicen, esto del doblaje desvirtúa la historia. Pues tienen una cierta razón, pero has de ser un inglés, has de saber el inglés que se habla en Australia, el que se habla en el Reino Unido, el que se habla en Gales, el que se habla en Escocia, el que se habla en el Bronx, el que se habla en San Diego. Hay muchas formas de hablar de inglés. Incluso el inglés tiene modismos y formas de hablar muy distintas. Entonces, ¿qué? Tú ves una película que se ha rodado eso en Canadá y el inglés de Canadá no tiene nada que ver con el inglés bueno, entonces, para unificarlo todo se hace un español correcto. A veces hay que hacer también algún acento, porque si yo he hecho acentos muchas veces de un personaje que es alemán y está hablando de un acento inglés en alemán, alemán e inglés. Entonces yo lo he hecho y he procurado hacer un acento parecido al alemán. No ha de ser perfecto, pero sí la gente que está viendo eso ve, mira, este es alemán. Y entonces dice, sí, yo soy alemán. Entonces, haces un acento. Entonces esto va incluido, o sea, de tal manera que yo entiendo muy bien a la gente que no le gusta el doblaje. Lo entiendo muy bien. A mí tampoco me gusta excesivamente cuando está mal hecho. Y yo que he visto tantos actores buenos y he doblado tantísimos actores buenos, muchas veces prefiero oír el original porque lo hacen muy bien. Pero si no los entiendo, entonces ¿qué hago? Mejor que el que lo ha doblado, el actor de doblaje y no el doblador. Bueno, el doblador no me gusta porque el doblador es una palabra un poco extraña. El actor de doblaje ha de estar a la altura de eso y dar el mismo resultado que está dando el otro en otro idioma. Eso es. ¿Y, y qué supuso para ti doblar, si yo no fuera actor de doblaje de Harrison Ford en la Guerra de la Galaxia? Bueno, fue un espaldarazo muy importante porque hicieron pruebas. Y el mismo Lucas, el director, eligió las voces que le gustaban más. Dijeron, mira, para este personaje tenemos a este o este. A ver, elige. Para este personaje de la princesa Leia hemos hecho pruebas a tres actrices. Para el de Luke Skywalker tienes tres. Entonces él mismo dijo, pues esta y esta. Y ya está, tuve mucha suerte porque yo entonces tampoco era un actor que más o menos me iba ganando la vida, pero hacía mucho teatro y estaba en otra cuerda, en otro registro. Pero me dijeron, oye, que te han elegido a ti. Bueno, pues muy bien. Y claro, fue para mí un espaldarazo porque la película aún sigue siendo las tres primeras, me refiero a la 4, 5 y 6. De las otras prefiero no hablar porque la 1, 2 y 3 a mí me parecen horrorosas, pero claro, lo que yo pienso, ¿eh? Pero de estas tres, que fueron las que dieron el espaldarazo, pues tuvimos la suerte de que gustaron muchísimo. No solo gustaron muchísimo, actualmente hay clubs de Star Wars en todas partes del mundo, y en España hay muchos, que están locos con estas películas. Y claro, a mí me invitan mucho, a María Luisa Solá, que hacía la princesa Leia, y a Salvador Vidal, que hacía el otro personaje, nos invitan y partimos con ellos y están locos con esta historia, porque se ha creado un mito, es un mito enorme,
de esta saga. Es una saga que será imperecedera. No sé, mis nietos ya la conocen, mis nietas ya la conocen, y los que yo no me haya muerto seguirán viendo la Guerra de las Galaxias, las antiguas. Luego han hecho muchas cosas. Luego se lo quedó Disney y Disney, para mi gusto, lo está haciendo bastante aprovechando el tirón, pero a veces sí, a veces no, ¿eh? Pero las tres primeras fueron una innovación brutal de lo que era la ciencia ficción. Era algo nuevo, totalmente nuevo, pero que gustaba mucho. Había mucho de western, de películas del oeste, había mucho de películas de marcianos, que habían, etcétera. Estaba todo ahí metido en un mejunje, que gustó muchísimo. Una vez que la estrenaron, yo vivía muy cerca de un cine, a 20 metros de un cine, y las colas daban vuelta a la manzana 3 y 4 veces de gente que quería ver la Guerra de las Galaxias. Y pensé, madre mía, ¿qué hemos hecho aquí? ¿No? En ese sentido, muy bien, me gustó Te- mucho. Y además sirvió para que, bueno, que mi carrera se lanzase bastante para arriba. ¿Y se esperaba en aquella época ese éxito o...? No, no, la verdad es que era una película más, una más, muy bonita, muy bien hecha, con cosas muy curiosas, pues bueno, yo creo que sí, que está bien esta película, aunque no entendíamos nada, porque es que de verdad no se entiende nada. Cuando estás doblando, pues, hay una cosa de una lanzadera, de una no sé qué, de uno que tira no sé qué, yo tenía al copiloto de Han Solo, era una especie de mono salvaje grande, Chewbacca, y resulta que Chewbacca es un personaje que los niños están locos con él, tenía mucha gracia, porque no hablaba, hacía cosas así, tenía mucha gracia todo. En general estaba muy bien hecho. Los dos robots, 3PO y RD2, que iba hablando, el 3PO era una especie de mayordomo que era traductor de cosas y el otro hacía... Era muy gracioso. Toda la película, todas estas películas, con Obi-Wan Kenobi y sobre todo con Darth Vader, que era un personaje potentísimo, que lo dobló afortunadamente Constantino Romero, que era maravilloso. Eso entró dentro del alma de la gente, y fíjate si han pasado años que... Parece que ahora son ya 47 años de cuando se estrenó, y sigue funcionando, sigue. Y un actor de doblaje, ¿ve las películas antes de doblarlas o imposible? Bueno, yo te he dicho que cuando eres protagonista te la pasan antes, te la envían a casa, pero es que muchos de estos distribuidores no quieren que la película la vea nadie porque la puedes copiar, puedes hacer negocio con ella, etcétera. Hasta ir al estudio. Y en el estudio, en una copia que está clasificada con unos códigos que solo la puede ver el jefe del estudio, el técnico o el mezclador de sonido, solo lo puede ver una persona y va a su nombre, tiene una clave para poder verla. Y una vez allí te la pueden pasar, pero a veces no en la pantalla grande porque piensan que tú vas a ir con tu grabadora y vas a grabarla. Pero, o sea, no se fían de nadie, absolutamente de nadie. Y entonces sí, a veces me la pasan, pero me la pasan en un formato pequeño, sobre todo para conocer el personaje. Y esto si eres el protagonista. Si no, si eres un actor secundario o un no tan protagonista, llegas allí y dices, oye, esto se llama tal, esta película se llama tal, vas a doblar este personaje. Y entonces el director, que es el encargado de que todo aquello salga bien, te dice lo que es el personaje, de qué va, etcétera, etcétera. Y ya está, pero no hace falta verla. O sí hace falta verla en según qué cosas. Por ejemplo, no sé, el silencio de los corderos, por ejemplo, te pongo una que es muy conocida. A mí me la pasaron aparte, me dijeron, mira, cuidado con esto porque es una gran película. El Hawkins está extraordinario. La prueba es que ganó el Oscar de ese año, pero no, te la paso solamente a ti para que la veas en inglés, para que te des cuenta de qué personajes vas a hacer. Y ya está. Y la vi y pensé, madre mía, este hombre está extraordinario, y da miedo solamente apareciendo
16 minutos en toda la película, pero es que estás esperando a Aníbal Lecter que salga y que diga sus frases y que toda aquella composición con la chica y él es muy, muy sutil, pero bueno, muy fuerte, una relación tremenda, un asesino que además es caníbal, pero tenía mucha gracia, tenía mucha fuerza y es otro caso de que a pesar del tiempo sigue funcionando. Tú pones por la televisión, pasan el Silencio de los Corderos y te juro que tiene un rating de espectadores maravilloso. Y uno está en todas las cadenas que pueda estar y los DVDs que se vendieron la han repuesto en cines otra vez y otra vez funciona. Una película de las grandes, grandes, grandes. En ese caso sí, vi el personaje y en otros muchos también. Por ejemplo, en Cyrano de Bergerac, que dobló a Gerard Depardieu, me encargaron de que yo hiciese, porque también ajusto las películas, ajusto los labios, ¿no? Ajusto los textos y los ajusto a la medida justa de la boca y tal. Me dijeron que la hiciese en verso y me gustó mucho hacerla. Tuve mucho tiempo ajustando los diálogos, pero la hice en verso, perfecto, está toda en verso. Creo que es el 98% de los diálogos están todos en verso, versificados, empareado, con versos alejandrinos, etcétera, etcétera. Y eso también la tuve que ver, no solo la tuve que ver, me la llevé a casa en un vídeo y fui ajustando durante meses la historia. Eso ¿Y es. cómo te prepara el personaje? ¿Utiliza algún método o alguna técnica de actor de doblaje? No sé, es que no entiendo la pregunta. No te ¿Que preparas se nada. utilice algún método o alguna técnica No, de doblaje? ya, pero es que el vendedor lo tienes dentro. Y cuando llegas allí y ves a ese personaje, lo has de doblar, ya te he dicho, de la mejor manera, pero el método está dentro de ti. Tú has aprendido y eres actor y tienes tu método particular, que puede ser el método Stanislavski o puede ser el método que puedas tener dentro de ti. Ves aquello y tienes que estar a la altura. Siempre has de tener un director, cuidado, un director que te diga, cuidado que te estás pasando, cuidado que vas equivocado, que esto que estás haciendo no es exactamente lo que la película requiere, etcétera. Y el método lo tienes dentro de ti y alguien que te está avisando, cuidado. Pero Entonces, vamos, sí, ustedes tenéis un director del claro, actor de doblaje. claro, hay un director de doblaje, yo soy director de doblaje, Vale, no, no lo llevo, sabía. pues es muy importante, porque si no un director tampoco sabes de qué va, tú ves aquello y intentas hacer lo mismo, pero no sabes de qué va, y el director conoce la película, normalmente ha hecho ajustado los diálogos, conoce perfectamente y te dice, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Cosa que últimamente los directores, francamente, yo no quiero criticar a nadie, pero en mi época, cuando yo empecé, había directores muy buenos que te enseñaban el oficio. No solo te enseñaban la técnica pura de lo que es en sí mismo hablar y interpretar, sino que además te enseñaban muchas cosas que están incluidas dentro de este oficio, como lo que dices tú, conocer al personaje, meterte dentro de él, utilizar tu técnica, tu voz o lo que sea para esto, pero siempre con lo que quiera la película. Entonces te servir a la película. Y ese director es el que te tiene que decir que la película necesita esto o esto otro, y el personaje no puedes ir por ahí porque te estás equivocando, no puedes gritar más que él, no puedes hablar, susurrar más que él, no puedes inventarte cosas nuevas porque no, existen, están ahí, y tú has de servirlas. Entonces, está claro que el director del doblaje, que está en la sala y que es el responsable de que ese doblaje salga bien para que luego lo mezclen con la música y tal y cual, es el muy importante responsable de todo. Y ¿cuál es la película que te sientes muy orgulloso? Bueno, tengo varias, tengo varias. Pero bueno, la que he dicho antes, Cirano de Bergerac, creo que es mi trabajo más fuerte y más raro, porque que te hagan hacer el doblaje en verso puro, en verso con 14 sílabas por verso, con hemistiquios y con cesuras y además rimado empareado, no es normal. Has de saber algo de escribir, me gusta escribir, mis ajustes siempre están dichos en un castellano correcto, etcétera. Y en este caso fue algo, además yo doblé a Depardieu,
busque además a actores que en aquel momento eran muy jóvenes, pero que ahora son muy grandes figuras, Guri Mediavilla y Luis Posada, grandísimos actores que ahora son lo mejor de lo mejor. Entonces estaban empezando y les dije, mira, tú vas a hacer de Rosana y tú vas a hacer de Cristian, que son los protagonistas junto con Cirano de esta película. Y además la vais a hacer en verso. Madre de Dios, verso. Yo no he hecho nunca verso. Claro, en esa época, yo sí que había hecho teatro en verso en mi época, también soy más mayor, ¿no? Pero ellos no, y entonces yo también la dirigía y les decía muy claramente por aquí, por aquí, por aquí, cuidado con esto, aquí haz pausa aquí, todas estas cosas que son muy complicadas, pero que es lo que hace que la película funcione. Y Cyrano, porque creo, no sé, yo se la recomiendo a quien pueda y a quien quiera que la vea en castellano, por supuesto en francés, que es extraordinaria. Y en algún doblaje que han hecho por ahí italiano, muy bueno también. Pero el mío, creo que, bueno, me pasé muchos meses ajustando los diálogos, haciendo los versos, y luego una vez en la sala íbamos matizando absolutamente todas las cosas. Era matiz tras matiz para que aquello funcionase. ¿Y cuál es el actor que le tiene más cariño? A bastantes, pero hay uno que me tiene loco y que ya se ha jubilado, que es Gene Hackman. Jim Hackman es para mí el mejor actor mejor, sin ninguna duda. Y eso que tengo a Anthony Hopkins, que es muy bueno, tengo a Depardieu, tengo a Nick Nolte, tengo a tantos y tantos y tantos que son muy buenos todos. Pero es que a Hackman lo entiendo muy bien, lo entiendo, sé muy bien lo que quiere, sé muy bien lo que quiere en ese momento, lo que está pensando cuando actúa, y yo intento pensar como él, y entonces creo que es que sale bastante la simbiosis, es muy buena. Creo que es buena, ¿eh? No, cuidado, no tampoco me quiero poner medallas, pero sí, cuando lo veo y lo he doblado, pienso, qué bien, este señor es que me encanta y es muy buen actor. Pero claro, se le jubiló en el año 2004, 2005. Ahora veo fotos suyas, es un viejecito con 90 y tantos años, pero que ya no trabaja en esto, pero que con las pruebas que ha hecho, no sé, Arde Mississippi, por ejemplo, su trabajo es brutal y tantas cosas que ha hecho, porque lo mismo servía para la comedia, para hacer reír, porque era un comediante muy bueno, como para, por ejemplo, cuando hacía un sheriff malo en Sin Perdón, por ejemplo, está extraordinario. Y tantos. He tenido la suerte de doblarlo yo desde una época, porque antes lo doblaba otro actor, y que lo hacía muy bien, pero cuando lo pillé yo dije, mira, qué suerte he tenido. El otro actor o estaba muerto o estaba enfermo, y lo doblé yo, y a partir de ahí, pues oye, fue para mí una maravilla, una maravilla. Hombre, para mí su película favorita es La Conversación. Sí, 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 sí. Y tantas, ¿eh? Porque hay tantas. Sí, sí, sí. Muchas, muchas, muchas. También es otro que ha ganado Oscars, y tampoco era tan famoso como pueden ser los más guapitos y los más sexys que dicen ahora, ¿no? Un hombre normalito, prudente, bien, un señor, ¿no? Con un físico muy particular, tampoco era excesivamente guapo, pero qué actorazo, Dios mío, qué actor, qué bien lo hacía todo. Ese es el que más me gusta. Pero ¿Y, claro, cu- también tengo a Hawkins, que es otro caso aparte. ¿Y cuál ha sido el mayor reto para ti? Pues sobre todo Cirano, Claro. reto, Cirano. Y los demás siempre siguen. Cada vez que voy a una sala, aunque tenga un papel más pequeño o lo que sea, para mí siempre hay un reto. El reto de estar a la altura de que aquel actor funcione y que la gente que lo vea y lo oiga no diga, "Ah, ¿qué pasa? Y es porque normalmente la gente ve una voz nueva o una voz que no está funcionando, que no está pegada al personaje y la gente no sabe exactamente qué pasa, pero no les gusta. ¿Qué película más mala? Dice, bueno, el doblaje se ha cargado la película, y era muy buena. O a veces al revés, cuando ya estás tan bien y tan bien, la gente va viendo la película y no sabe exactamente qué pasa, pero como está muy bien doblada, la va siguiendo, y luego dice, no piensa que doblaje más bueno. Quizá algunos sí, pero la mayoría de la gente, mucha gente la ve
oye, me ha gustado mucho esto. Pues ya está, hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Hemos cumplido con que aquello guste a la gente y funcione. ¿Y a qué personaje te hubiera gustado doblar y por qué? Bueno, hay algunos actores que ahora que soy ya bastante mayor, me encantan también como actores y no los he pillado nunca. Y además son ya actores que han muerto, o sea, pero que son históricamente, para mi gusto, de lo mejor. Uno es Charles Lawton. Charles Lawton era un actor fuera de serie, extraordinario, creaba unos personajes muy bien creados y tal. Si yo hubiese vivido en la época de Charles Lawton, me habría gustado mucho doblarle, porque sí que veo con doblajes muy buenos, algunos no tanto, pero siempre veo que tiene una segunda fase y una tercera fase dentro de él, que no solamente está hablando y diciendo una cosa, sino que dentro está pensando otra, y esas cosas son las que me gustan a mí adivinar por qué este hombre que está muy sereno está con esos ojos mirando. Y entonces Charles Lawton es uno de ellos. Y el otro es el grandísimo Orson Welles. Que ojalá me hubiese gustado hacer Orson Welles, pero que no he tenido la ocasión. Porque estaba ahí una película que me vuelve loco que se llama Campanadas a Medianoche, que la rodó aquí en España con dinero español. Un productor se atrevió a financiarle la película, Emiliano Piedra. Y el hombre hizo una maravilla extraordinaria. Que la gente luego la haya visto, le haya gustado o no, era Shakespeare, pero era Shakespeare puro. Y claro, cuando te metes en el mundo del teatro y conoces a Shakespeare, o conoces a Chekhov, o conoces a los grandes autores de antes y de ahora, el teatro tiene mucha cosa. Y hacerlo en el teatro tú solo sería maravilloso. Como yo no he podido acceder a eso en el teatro, he hecho muchas cosas pero nunca he accedido. Resulta que veo un Shakespeare bien hecho, perfectamente hecho, en blanco y negro, con una fotografía extraordinaria, y él creando un personaje Falstaff. El personaje de Falstaff es un personaje lleno de todo lo que puede una persona tener, desde el ser el personaje más vil, mentiroso, ladrón, y al mismo tiempo con mucha ternura, y eso Orson lo hacía maravillosamente bien. Me habría gustado eso, pero claro, era imposible primero por la época y luego porque no se han redoblado las películas, están con los doblajes antiguos y me parece que todavía muy buenos, muchos de ellos muy buenos. Y luego, no sé, de los que hay ahora, pues prácticamente los he doblado, de los de mi edad, los he doblado todos, sobre todo actores ingleses muy buenos también, actores ingleses que me gusta mucho cómo trabajan, y actores americanos, incluso también he hecho algunas cosas muy cómicas, como aquel de La aterriza como puedas, el Sí. Leslie Ujú, ujú. Nielsen, que ese es divertidísimo de hacer porque es un cómico que nunca se luce, siempre está serio, 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 pero dice unas barbaridades y en las películas hay gags continuamente para moldarte de la risa y el tío estaba siempre muy serio diciendo tonterías totales. Ese es otro actor totalmente diferente, pues es un actor, pues eso, cómico, o por lo menos de comedia, que también me gusta mucho hacerlo. En fin, de los actuales, pues no sé, hay muchos actores, pero ya todos o están ya retirados o están trabajando ya poquito, no sé, pero hay muchos, ¿eh? ¿Y qué actor has llegado a conocer que le hayas doblado? Pues conocer, espera que tengo el teléfono aquí, para tener que haberlo puesto. Eh, no, conocer directamente no, pero por ejemplo, Hopkins me envió una carta que había visto mi trabajo y que estaba encantadísimo, de que le había gustado muchísimo en varias, dos películas o tres que vino a San Sebastián a verlas y le habían pasado el doblaje y me dijo, muchísimas gracias, thank you, tal, tal, tal. Luego, Depardieu también, pero no lo llegué a conocer, pero también vino a un festival y él mismo dijo, me han dicho que en España hay un doblaje de Mi Cirano que es muy bueno. Y los críticos, los que reconocen que ese doblaje está bien, aunque sí, sí, exacto, es un trabajo extraordinario. Ah, pues denle ustedes las gracias al señor que lo haya hecho, que se llama y otro que también me envió una carta muy larga, que era Nick Nolte, haciendo El Príncipe de las Mareas, porque la vio el día del estreno en Madrid
se pusieron, pasaron la película y vio que no era su voz, que era una que la habían doblado. Entonces se extrañó mucho. Bueno, estaba ahí para una gala y entonces fue siguiendo la película y le gustó tanto que le dijo al distribuidor y a la gente que, bueno, habían ido, en esa gala estaba lo más florido, la Casa Real, todo el mundo, los ministros, el presidente del gobierno, era una gala importantísima de la Cruz Roja. Pues bueno, y el tío le dijo, bueno, sí, este señor lo ha hecho muy bien, ¿quién es? Bueno, ¿y por qué no ha venido? ¿Por qué no está aquí conmigo, a mi lado? Porque me gustaría conocerle y darle las gracias de haber hecho ese trabajo tan bueno. Fíjate tú con lo que es, el ser un señor. Y sí, entonces me escribió una carta muy larga, y luego la transcribieron y dijeron, el señor Nolte está encantado con tu trabajo y tal igual. Son anécdotas. Luego sé, muchos directores de cine actual también han utilizado mi voz pues para hacer cosas, doblar a otros actores extranjeros, por ejemplo, también, y siempre he trabajado con ellos directamente. Y siempre pues, les ha gustado mucho mi trabajo. Son ellos los que me eligen a mí. No, quiero que este personaje que es francés, o que que ha hecho una película conmigo, pero que es italiano, quiero que lo doblen en español y quiero a Camilo o a quien sea, ¿no? Y eso es lo que más o menos recibo de la gente esta, porque muchos de ellos ni siquiera ven los doblajes, piensan, sí, sí, me han doblado en italiano, me han doblado en alemán, me han doblado en francés, me han doblado en español, ahora me están doblando en coreano, y ahora pero ¿qué es esto, no? Y están extrañados, pero luego ven las cosas, a veces les gustas y a veces no. Pero bueno, creo que en eso tengo bastante suerte. Creo que gusto bastante a algunos actores que por lo menos me lo han dicho. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la actuación de doblaje? Bueno, de la actuación en general, yo les diría que sean actores, que empiecen haciendo teatro, que hagan mucho teatro, que se preparen muy bien, que si van al Instituto del Teatro o a las escuelas de teatro, eh, sepan lo que es una actuación y una vez que les guste esto, que es una cosa un poquito aparte, pero forma parte de la misma industria, pero un poquito aparte, si les gusta este tipo de cosas, que tengan mucha paciencia, porque en principio hay muchos que están matriculados en las escuelas de doblaje y no hay trabajo para todos, a pesar de que ahora hay mucho más trabajo por toda la cantidad de Netflix y HBO y todas estas, ¿no? Ahora hay mucho más trabajo que cuando yo empecé, pero tampoco hay tanto como para que unos que cada año entren 100 y 200 nuevos que han acabado y quieran entrar, no va a haber para todos, pero que tengan paciencia y que si realmente sirven y les gusta, que se dejen ver y que digan, oiga, yo quiero tal, haga una prueba, yo le grabo un vídeo mío con mi voz, con mi cosa, hay otros que cogen películas y las doblan y las envían, es decir, no, ya sé que, no sé cómo explicarlo, pero que tengan paciencia, sobre todo mucha paciencia y que tengan la suerte, como tuve yo, de poder hacer el Han Solo, ¿no? Pero eso no se da cada día. Y para eso has de estar metido dentro de la profesión, que es lo que cuesta más entrar. Pero una vez que has entrado y realmente funcionas, la cosa ya va bien. Habrá muchos chicos, muchos y muchas chicas que están muy bien preparados y muy bien y ya saben hacer papeles y yo a lo mejor no los conozco. Yo llego al estudio y veo 5 o 6 chicos nuevos y no sé, y bueno, pregunto al director, oye, esto sí, oye, muy bien, este está muy bien, este hace los papeles cómicos muy bien, tal. O sea que hay gente nueva, es una savia nueva que cuesta que se aclimate y que llegue luego a ganarse la vida bien. Como además te he dicho antes, el dinero que se gana no es nada del otro mundo, es un dinero para pasar. Y si no trabajas, evidentemente no ganas nada, porque eso está claro. No te van. Hay otros que están contratados en una empresa, les hacen un contrato para estar cada día allí haciendo las cosas pequeñitas, los ambientes o personajes muy pequeños, y estos pueden tener ahí un aprendizaje bastante bueno. Pero claro, como no tengan paciencia y digan, bueno, yo llevo 2 años haciendo personajitos pequeños, quiero más, quiero más, quiero más, pues que se espere a que tenga una oportunidad. Y que esa oportunidad normalmente llega, tarda, pero llega. Eso es lo que...
Y te quería pedir un favor, ¿vale? Dime, Si podías decir una frase del personaje que más le gusta y yo te digo otro personaje y terminamos. debo decirlo así a voleo. Sí, el personaje que a ti que Bueno, te haya marcado, una hay- frase, y hay yo uno después te que, digo otro personaje. hay uno que además me lo pide mucha gente, que es que la fuerza te acompañe. Y eso está escrito ya en en los anaqueles de la fuerza te acompañe, que forma parte casi que un poco del resumen de lo que son las guerras de las galaxias, ¿no? Dice Luke, que la fuerza te acompañe. Vale. Bueno, estar en una batalla, eso es muy bonito. ¿Y el otro? Y la frase a mí que siempre se me acaba de marcar es la de Aníbal Lecter. Bueno, ¿cuál de ellas? Hay Cuando bastantes. la ve por primera vez, cuando hace el chascarrido ese de... Bueno, es que claro, también mi voz ha cambiado mucho. Pero dice más o menos, uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. ¿Es eso, no? Sí, eso. Pues eso, porque claro, Joder. no es lo mismo verlo en un cine grande y el momento que lo hice en el año 90. Antes se han pasado años. Eso Pues, sería. Camilo, para mí ha sido todo un honor y un placer Para mí poder también. entrevistarte y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Pues muchas gracias. Además, tengo el Zoom ahora ya arregladito para la próxima vez, ¿eh? Gracias, ¿eh? Venga, pues Muchas, muchísimas gracias. muchas gracias, Fran.